Cali, una ciudad de luz, pero también de sombras, conocida por su ritmo vibrante y su alegría contagiosa. La sucursal del cielo guarda secretos en sus rincones más olvidados, historias que, cuando salen a la superficie, nos recuerdan que la oscuridad puede anidar en los lugares más inesperados. Esta es la crónica de un hombre cuya fe lo arrastró a un abismo del que pocos regresan. Una historia que manchó las calles de Cali con la tinta del misterio y el terror. Esto es, El Sacrificio del Valle. La mañana del 15 de marzo, una llamada anónima alertó a la Policía Metropolitana de Cali. El reporte hablaba de un olor insoportable proveniente de una casa abandonada en el barrio San Antonio, un sector de calles empedradas y fachadas coloniales que usualmente respiraba arte y tranquilidad. Lo que los agentes encontraron al forzar la entrada superaba cualquier escenario imaginable. No era solo el abandono, era un altar profano. El aire denso y viciado estaba impregnado de un olor metálico y dulce. Las paredes, cubiertas de símbolos extraños, parecían susurrar un lenguaje arcano. Había velas negras derretidas, textos escritos en un latín macarrónico y una serie de fotografías de personas anónimas, todas marcadas con una cruz roja. En el centro de la habitación principal, un círculo dibujado con sal contenía los restos de lo que parecía ser un ritual. No había víctimas humanas, pero la atmósfera gritaba violencia. La escena del crimen no era convencional, era un manifiesto. Los investigadores, liderados por el detective Ramírez, un veterano curtido en los casos más retorcidos de la ciudad, se enfrentaban a un rompecabezas sin precedentes. Las notas encontradas eran fragmentos de textos filosóficos y religiosos, pero distorsionados, reescritos con una lógica demencial. Hablaban de purificación, de un sacrificio necesario para limpiar el valle de su decadencia. Cada frase era una ventana a una mente fracturada, obsesionada con una misión que solo ella entendía. Los símbolos, tras una consulta con expertos en cultos, resultaron ser una mezcla sincrética de varias creencias esotéricas, modificadas para un propósito personal y oscuro. El autor de todo aquello no era un simple criminal, era un ideólogo, un profeta de su propia y retorcida fe. La pregunta no era solo quién era, sino qué buscaba conseguir con este teatro macabro. La primera pista sólida surgió de un viejo libro de filosofía encontrado bajo una tabla suelta del piso. Dentro, una dedicatoria. Para mi estimado profesor, Aníbal Rojas, cuya sabiduría ilumina el camino. El nombre resonó en los archivos de la Universidad del Valle. Aníbal Rojas, un ex profesor de filosofía y teología, había sido despedido 5 años atrás por su comportamiento errático y la promoción de ideas radicales entre sus estudiantes. Sus antiguos colegas lo describían como un hombre brillante pero solitario, consumido por sus propias teorías sobre el mal, el sacrificio y la redención. Creía que la sociedad moderna había perdido su alma y que solo un acto de ruptura violenta podría restaurar el equilibrio espiritual. Se había desconectado del mundo, desapareciendo del radar académico y social, hundiéndose en un aislamiento que ahora revelaba sus frutos más amargos. El perfil encajaba a la perfección. Rojas no era solo un sospechoso, era la encarnación de la ideología que empapaba las paredes de aquella casa. Localizar a Aníbal Rojas se convirtió en una carrera contra el tiempo. ¿Qué significaba limpiar el valle? ¿Eran las personas de las fotografías sus próximos objetivos? La tensión en la ciudad era palpable. La prensa bautizó el caso como el profeta del apocalipsis. Finalmente, una pista anónima, quizás de un antiguo alumno preocupado, llevó a la policía a una pequeña finca en las afueras de Cali, en la vía hacia Pance. Allí, en una cabaña rústica rodeada de la exuberante naturaleza del valle, encontraron a Aníbal Rojas. No hubo resistencia. Estaba sentado en un viejo sillón de mimbre, leyendo a Kierkegaard, con una calma que helaba la sangre. Cuando el detective Ramírez le informó que estaba arrestado,
Rojas simplemente cerró el libro. Lo dejó a un lado y dijo con una voz serena pero firme: «Pueden llevarse mi cuerpo, pero no pueden detener la obra. Mi misión aún no ha terminado». Su mirada no reflejaba locura, sino una convicción absoluta, aterradora. El juicio a Aníbal Rojas fue un circo mediático. La fiscalía presentó las pruebas abrumadoras de la casa de San Antonio y su finca, vinculándolo a varios casos de personas desaparecidas en la región, aunque nunca se pudo probar su participación directa en un asesinato. Su defensa alegó locura, un desorden mesiánico. Pero Rojas se defendió a sí mismo con una elocuencia escalofriante. No pedía clemencia, sino comprensión. Hablaba de sus actos no como crímenes, sino como intervenciones espirituales, sacrificios necesarios. La sociedad, fascinada y horrorizada, no sabía si estaba viendo a un monstruo o a un mártir de una causa incomprensible. Fue declarado culpable por cargos menores como profanación y amenazas, y sentenciado a 20 años en la prisión de Villahermosa, un lugar conocido por su hacinamiento y violencia. Para muchos, el caso estaba cerrado, pero las palabras de Rojas resonaban. Mi misión aún no ha terminado. 6 meses después de su encarcelamiento, un motín masivo estalló en Villahermosa. El caos reinó durante horas. Fuego, gritos y una violencia desatada que las autoridades tardaron en controlar. Cuando el orden fue finalmente restaurado y se hizo el recuento de los reclusos, la celda de Aníbal Rojas estaba vacía. No había señales de forcejeo, ni rastros de su paradero en los túneles improvisados, ni entre los heridos o fallecidos. Simplemente se había desvanecido. Desapareció sin dejar rastro, como un fantasma en medio del pandemonium. Las autoridades nunca pudieron explicar cómo un recluso, en medio de un motín en una prisión de máxima seguridad, pudo simplemente evaporarse. Para la policía, fue una fuga inexplicable. Para quienes siguieron su historia, fue la confirmación de sus palabras. Su obra, de alguna manera, continuaría. Hoy, el nombre de Aníbal Rojas es una leyenda urbana en Cali, un susurro en las noches de lluvia. Algunos creen que murió en el motín, su cuerpo perdido entre los escombros. Otros que encontró la manera de escapar y vive en el anonimato, quizás observando, esperando. Y hay quienes juran que su espíritu aún vaga por el valle, buscando completar su sacrificio. Su historia nos deja una reflexión inquietante. A veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad. A veces, son la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje a las voces del crimen. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo caso. Hasta la próxima.